zonas que se veía el efecto tal vez en el glaciar. Chile era muy, y en Chile se veía el efecto también en el glaciar Perito Moreno, que es un glaciar del Antártico, sí, es muy famoso en Argentina. Entonces tal vez por eso se hablaba y se relacionaba el adelgazamiento de la capa de ozono con los glaciares y las zonas árticas y antárticas, pero en realidad no digo que no tenga su efecto, claro que debe tenerlo, porque el adelgazar la capa de ozono aumenta el efecto de los rayos ultravioletas, sobre todo, que provocan cáncer en la piel y también provocan mutaciones en el ADN de los organismos, incluyendo las plantas. ¿Es la siguiente? Es la siguiente de esa, por favor. Okay. La siguiente. Entonces, eso es lo que, cómo se relaciona todo. Pero el adelgazamiento de la capa de ozono, hasta donde yo sé, no tiene un efecto directo en el calentamiento Ahora, lo global. importante yo creo es lo que decía Roberto, ¿no? Que la forma en que se trabajó para evitar ese problema con la capa de ozono viene a demostrar que si se quiere, se puede resolver o por lo menos aliviar, atenuar el problema del calentamiento global que tiene relación con las emisiones de carbono de los motores. Ese es el argumento base de la campaña del grupo de Al Gore, con lo cual yo estoy de acuerdo, porque ahora no es asunto de ponerse a buscar la causa a nivel científico directa, sino que lo importante ahora es evitar que se siga calentando, porque si ya estamos sufriendo los efectos del sobrecalentamiento global. Y hay que empezar a mitigar también. Ángela, quiero pedir tu permiso porque tenemos que hacer otra pausita técnica. Ustedes no se muevan porque seguiremos conversando todo este programa con la profesora Ángela Guerrero. Aunque yo me esté riendo, estamos preocupados con el tema del cambio climático y sobre todo después de conversar con la profesora Guerrero que nos dice de aquello de los centímetros que sube el agua, de manera que cualquier bloquecito de hielo que se derrita por ahí arriba, estamos en pánico aquí en la Secretaría de Turismo y sobre todo los hoteles que deberían contribuir en estas campañas porque sus inversiones podrían ser perjudicadas, ¿verdad? Ángela, hablábamos, Ramón prometía al principio de este programa de que podíamos saber la relación entre el cambio climático y su impacto en la biodiversidad. Y Ramón definía la biodiversidad como toda aquella riqueza que tiene la vida en su manifestación en el planeta. Pero me gustaría que tú hablaras un poco de esto, porque yo a veces escucho personas que, bueno, que tienen interés en hacer inversiones y dicen, lo que pasa es que los ecologistas, esta gente son unos necios defendiendo una pulga, defendiendo un lagarto del tamaño de un peso, de una moneda de un peso. Ya, ustedes como que exageran. ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa mucho en realidad. Estuve revisando material para esa presentación que se hizo en el coloquio que se hizo en el aniversario de la Facultad de Ciencias en la UAS. Y uno de los que más me llamó la atención es porque yo soy botánica y ecóloga. Entonces me llamó mucho la atención un trabajo que revisé sobre los insectos. Al parecer la gente dirá, no, porque hay muchos insectos y además ¿a quién le importan esos bichos? Que la mayoría son dañinos y no es verdad. Los insectos y las bacterias son muy calumniados. En realidad son quizás el 1% de la totalidad de insectos y bacterias que son dañinos, y dañinos porque nos hacen daño a nosotros. Pero no podemos medirlo así, sino por el balance ambiental que ellos proveen. Por ejemplo, esa gran cantidad de insectos sirve para polinizar las plantas, incluyendo nuestros cultivos. No es solamente la abeja doméstica que tiene, por ejemplo, la comunidad, esos insectos, la mayoría, y otros como los lagartos y los cocodrilos y los ectotermos son la mayoría de la biodiversidad. ¿Qué significa eso, ectotermos? Los ectotermos son esos animales que no controlan su temperatura interna como nosotros, sino que dependen de la temperatura ambiental. Entonces, por lo tanto, si aumenta la temperatura, ellos también tendrán que aumentar la forma en que lidian con eso. Entonces, lo que se ha aprendido es que la mayoría de esos animales ya están en su
muy cerca de su óptimo fisiológico. O sea que si la temperatura sube, tendrían ellos que hacer un mayor esfuerzo y muchos tendrían que mudarse o morir porque ya no podrían hacer más de lo que están haciendo. Okay. No podrían adaptarse seguro con la rapidez con que está cambiando también y están subiendo las temperaturas. Lo que pasa es que la gente no entiende que cuando se afecta una especie se está afectando toda una cadena. Habían viendo ayer un documental sobre las ballenas, algo así era, pero había otro, era el pulpo, que comía una cantidad enorme de krill, un animalito que es casi microscópico. Sí. Que también lo comen las ballenas. Las ballenas también lo comen las ballenas en una cantidad enorme. Entonces, perdón, Ramón, aquí tenemos una definición que nos ha traído la profesora del convenio de la diversidad biológica. De la Convención de Río del 92, que todavía está vigente, por eso lo pongo. Entonces se debe entender a la que no quiso firmar Estados Unidos esa convención. Dice, por diversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Muy bien, muy bien. Eso es biodiversidad, profesora. Sí, póngalo todo en cristiano, por Dios. No, eso quiere decir que biodiversidad abarca desde lo diverso que es una especie, como por ejemplo la especie humana, donde tenemos de todos los colores, razas, que ya no se usa. No existe la raza. Porque nuestro ADN es muy parecido, porque hace 80.000 años hubo un volcán, por cierto, que hizo erupción y casi provocó la extinción de la especie humana. Entonces, a partir de ahí quedamos muy poquitos, y entonces esos poquitos que quedaron, de ellos descendemos todos los que habemos ahora. Entonces, eso quiere decir que aún cuando tenemos un ADN muy parecido, la diversidad que hay en nuestro ADN es tanto que hay negro, blanco, amarillo, rojo y de todos los colores, y ustedes pueden ver cuán diversos somos los seres humanos como especie, pero son los animales. Entonces. Exacto. Y eso las es plantas. Poniéndole el ejemplo con una sola especie. Entonces imaginen los perros, que son especies que nosotros hemos ayudado y hemos creado,